yo quisiera empezar con un concepto que hoy día se está manejando y que seguramente muchos de ustedes saben, ¿no? Y es el tema de la gran renuncia. La gran renuncia, si muchos han leído sobre este concepto, que es un tema global, ¿no? Es algo que está impactando en el mundo, un poco menos en Latinoamérica, pero existe y se está dando, ¿no? ¿Qué es esa gran renuncia? La gran renuncia es, sobre todo ya ven que los americanos miden todo, ¿no? Entonces ahí fue donde se hizo el estudio, donde se empezó a ver, pues, qué estaba pasando después de la pandemia, ¿no? Y de ese estudio resulta que, bueno, pues hay más factores, ¿no? Pero los principales son los empleados están renunciando por muchos motivos, pero los principales son, había unos que antes de la pandemia estaban ya por cambiar de trabajo y dijeron, no me espero y después veo cómo me va en la pandemia, mejor trabajo seguro y ya veo, ¿no? Hoy que ya se está reactivando y lo vemos en México también, ¿no? Pues ahora ya varios están renunciando y dicen, bueno, pues nada más postergué lo que iba a hacer, ¿no? Después hay otros que dicen, estoy cansado laboralmente, o sea, el agotamiento laboral. Dice, ya no es posible. Vino la pandemia, antes había estrés, con la pandemia hay más estrés. Dice, entonces estoy agotado, ¿no? O sea, hay un agotamiento laboral que también está haciendo que los empleados colaboradores renuncien, ¿no? Y el tercero, que es el más, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero el tercero dice, oye, es que ya vi que hoy están renunciando muchos, porque si los estamos obligando a que regresen a trabajar, ellos ya dijeron, no, ¿sabes qué? Yo ya pasé un año trabajando desde mi casa, ¿no? Si tú quieres que yo venga a trabajar a la oficina, pues fíjate que no. Entonces, pues renuncian, ¿no? Entonces, hoy día va a haber incrementos, o seguramente lo estamos viendo en nuestras empresas, están habiendo incrementos de sueldo por ese motivo, porque están renunciando y uno dice, bueno, pues ahora que necesitamos estar contratando más personal, ¿no? Y bien, pues todo eso, ustedes imagínense en sus empresas, cómo les va a impactar o cómo les está impactando, ¿no? Porque se les puede ir colaboradores de alto perfil, ¿no? Colaboradores muy, 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 no solamente inteligentes, sino que realmente aportan, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene todo esto. Y aquí nosotros ya sabemos cómo hemos pasado del recurso humano, el capital humano, el desarrollo humano, el talento humano, y bueno, todos esos conceptos o esas palabras que se han ido modificando, nos está llegando a algo más interesante, ¿no? Y eso es por lo cual hoy día los decidimos invitar y traer a unas personalidades que nos van a platicar y nos van a decir, bueno, pues, ¿qué está pasando en Europa, no? Y luego, no nada más en Europa, aterrizándolo a nivel global y y sobre todo pensar qué tenemos que hacer en México, ¿no? O sea, cómo nos vamos a preparar para que todo nuestro personal, pues de alguna manera esté o permanezca, los retengamos, pero sean los mejores, ¿no? Por eso hablemos de talento humano, por eso hablemos de que la persona que nosotros tenemos empieza desde cómo lo vamos a reclutar y después cómo lo vamos a retener. Pues muy bien, pues déjenme les presento a Paula, ¿no? Paula, bienvenida. Scott Barkun dice que en su libro Confesiones de un conferencista público, que las personas que vienen a una conferencia lo hacen por distintos motivos. Lo hacen para aprender algo, lo hacen para encontrar motivación o inspiración, para pasar un buen rato, para hacer networking o para encontrar la solución a un problema. Y también dice que algunos lo hacen por obligación. Tranquilos que no voy a pedir que levanten la mano quien está aquí por obligación, ¿sí? Tranquilos que no vamos a hacer eso. Pero sí quiero agradecerles su presencia y su interés por estar aquí en esta conferencia. Y así como ustedes vienen, seguro que por alguno de estos motivos, yo voy a estar aquí para contarles un poco cómo se está transformando el negocio desde el área de talento humano, qué es lo que estamos viendo a nivel mundial con esta transformación después de la pandemia, como decía Carlos, y qué es lo que está sucediendo con la gente, ¿sí? Y por qué necesitamos transformar los negocios. Con mi responsabilidad en SBI tenemos 300 oficinas en 115 países y lo que hacemos es ir mirando un poquito
qué es lo que pasa para luego venir y contarles, para ayudarlos a estar preparados de alguna manera, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo por ahí fuera, porque indudablemente todo termina luego llegando. Una cosa más. Además de contarles esta transformación de negocio, les quiero decir que vengo a ganarle a mi mayor competidor. Mi mayor competidor, lo ven, ¿no? Lo que tienen en las manos, el teléfono celular. Y les explico por qué. Tenemos 3.000 impactos publicitarios diarios. Se hacen unas 700.000 búsquedas en Google cada 60 segundos. Damos y recibimos más de 60.000 millones de mensajes por WhatsApp cada día. Nos intercambiamos 4.500 millones de fotos y más de 1.000 millones de videos. Estas cifras son reales, ¿sí? Con lo cual, cada vez que yo veo a la gente que está con el teléfono, digo, Dios mío, es que es mi principal competidor en toda conferencia, porque es muy difícil resistirse a esto. Si a esto le sumamos que cada uno de nosotros tenemos del orden de 60.000 pensamientos diarios, la verdad que quien decide venir a una conferencia a escuchar algo está poniendo mucho de sí mismo y por eso se los quiero agradecer. Así que dicho esto, empecemos ahora sí a hablar de lo que vinimos a hablar. ¿Lo conocen? Bueno, este caballero que se llama Peter Drucker, el padre del management, así conocido internacionalmente, yo digo que si estuviese vivo a día de hoy sería probablemente uno de los mayores influencers, ¿no? Ahora que estamos en época de influencers, porque fue un revolucionario para su época y no hace tanto, porque falleció en el 2005, pero digamos que su auge, que estuvo en los años 80 y 90, fue un auténtico revolucionario en temas empresarios. Él mismo se definió como un ecologista social, porque uno de sus pensamientos más revolucionarios fue decir que los empleados no eran un coste para las compañías, sino que eran una inversión. Esto, que hoy estamos un poco más acostumbrados a verlo de esta manera, convengamos que en los años 80 o 90 era bastante mal visto, ¿sí? o bastante cuestionable. Pero lo que más me gusta de Peter Drucker es que acuñó una frase que nunca ha sido más actual que en este momento. Y la frase es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Cuando hablamos de cultura, hablamos de empresa y hablamos de cultura organizacional, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la cultura organizacional? ¿Qué es la cultura organizacional? Pues es eso que nadie dice, pero que todos saben de una empresa, ¿sí? Yo digo que para saber cuál es la cultura de una empresa, verdaderamente deberíamos convertirnos en invisibles, pararnos al lado de la máquina de café y escuchar lo que dice la gente, porque ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta qué es lo que le pasa a la gente respecto de la empresa, qué es lo que sienten, cómo se sienten tratados, qué es lo que sienten ellos que la empresa les brinda, con qué cosas están de acuerdo y con qué no. Y ahora que estamos hablando mucho de cultura organizacional, lo hacemos porque la pandemia vino a traer una cantidad de cambios como no nos hubiésemos imaginado nunca. Si bien es cierto que, bueno, ya estábamos entrando en la era digital, esperábamos que la mayor cantidad de los cambios se fuesen a producir a partir de 2025. Pero llegó la pandemia, nos mandaron a todos a casa, y esto funcionó como un gran catalizador de este cambio cultural, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos volviendo o intentando volver y entendemos y nos damos cuenta que el escenario es otro. Que las empresas cuando quieren retomar la forma de trabajo que tenían anteriormente no lo pueden hacer porque la gente no está de acuerdo, porque las estructuras cambiaron, porque hay gente que tuvo que reducir sus espacios, por una serie de cosas que hoy nos llevan a estar en un escenario completamente distinto. Así que estando en este escenario distinto, yo lo que quiero hacer es compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo un poco el pensamiento que tienen respecto de esta nueva situación. Y vamos a hablar de algunas cosas puntuales para los cuales les voy a pedir que me levanten la mano a ver quiénes están de acuerdo o no. Pero antes de eso, ustedes se estarán preguntando qué hacen estos globos aquí.
¿no? Porque no estamos de cumpleaños ni nada. Como dijo Carlos, yo nací en Argentina y en Argentina se utiliza mucho una frase que a mí me parece muy peculiar y muy propia para poder utilizarla aquí. ¿Y qué es lo de pinchar el globo? O sea, imagínense ustedes la cara de un niño cuando ve un globo. ¿Sí? O sea, se ponen contentos, les hace como ilusión tener un globo. La mayoría de los niños, porque mi hija mayor me acuerdo que le daban terror. Luego descubrimos que no es que le daba terror el globo, sino cuando el globo explotaba, ¿no? Porque la sensación que tienen es como que se les rompe una ilusión o derribamos un mito. Entonces, esta frase se utiliza en Argentina, de pinchar el globo, cuando alguien viene y te dice, pues esto que te estoy diciendo no es como tú lo piensas. Vamos a derribar un mito. Entonces vamos a hablar de algunas creencias que tienen las empresas hoy acerca de cómo está funcionando esta nueva forma de trabajo. O sea que yo tengo aquí una aguja y vamos a ver si efectivamente hay que pinchar el globo o no en alguna de las situaciones que vamos a plantear. Vamos a ver cuál es la creencia número 1. Yo les voy a pedir que me levanten la mano quienes estén de acuerdo con que si ofrecemos sueldos más altos, vamos a conseguir mejor talento. Antes Carlos lo dijo, de hecho, estamos pensando en aumentar sueldos para atraer más talento. ¿Alguien me levanta la mano? ¿Alguien está de acuerdo con esto? Sí, bueno, veo varios que están ahí. Sí. O sea, aumentamos los sueldos y nos aseguramos de que vamos a conseguir mejores profesionales para la compañía. Bueno, les voy a decir que voy a tener que pinchar el primer globo, ¿sí? Ya está. Definitivamente no. Y les explico por qué. Hoy los verdaderos motivos por los cuales un candidato o un empleado apuesta por una empresa dejó de ser la remuneración. Lo vamos a ver con algunos números. Miren, el 63% de los empleados o de los candidatos que forman parte de un proceso de selección se decantan por empresas que les den un buen balance entre su vida personal y su vida laboral. El 50% lo hace por compensaciones y beneficios, pero ojo que en este caso se van a inclinar mucho más por el tema de beneficios que por el tema de compensación. Y el 40% lo hace por un tema de cultura organizacional, o sea, por la gente que forma parte de esa empresa y por el tipo de cultura que tiene la empresa. ¿A qué se debe esto? Pues sin duda a los cambios que ha traído la pandemia consigo. Claramente nos hizo sentir esta situación más vulnerables de lo que nos habíamos sentido nunca, y la gente ha cambiado un poco su escala de valores. Entonces, como decíamos antes, no solamente, o como decía Carlos, no solo que si estuve trabajando durante un año en mi casa sé que lo puedo hacer, sino que hoy han cambiado mis valores y han cambiado mis parámetros de éxito. No me interesa seguir invirtiendo 2 horas en ir a trabajar todos los días, porque son 2 horas de mi tiempo que pierdo, o 4, porque hay gente que vive muy lejos. No quiero hacer gastos en ropa para tener que ir a trabajar, no quiero comer afuera. Todo ese dinero lo puedo empezar a guardar y disfrutarlo con otras cosas. Bueno, esto es lo que estamos viendo hoy en el mercado. Esto es el resultado de las entrevistas que hacemos cuando queremos seleccionar personal y de lo que están diciendo los empleados que están dentro de las compañías. Con lo cual, como empresas, necesitamos empezar a repensar esta nueva situación desde otro lugar. Yo digo que en lugar de aumentar sueldos, lo que tenemos que hacer es aumentar ideas. ¿Sí? Ideas, ser más creativos, ser más imaginativos y ver qué es lo que le podemos ofrecer a la gente. Todo tiene un límite, ¿sí? Porque no es que solamente vamos a pensar en qué es lo que le vamos a ofrecer. Pero sí es cierto que los empresarios tienen que tener en cuenta que si la gente no está conforme y si no está trabajando bien, eso impacta directamente en la productividad del negocio.
y si impacta en la productividad del negocio, claramente perjudica a las empresas. Entonces, es un tema, evidentemente, para empezar a pensar muy seriamente y ver, dentro de estos beneficios que tenemos a la flexibilidad como el número 1, y luego veremos qué significa flexibilidad hoy, es necesario darle una vueltita más de tuerca y empezar a repensar qué hacemos para ofrecerles algo distinto. Vamos a ver una creencia número 2. ¿Quién cree que si capacita a los empleados va a ser más fácil que se vayan? Estoy cansada de escuchar esto en un montón de empresas, sobre todo cuando a veces se equivocan las empresas y deciden darle un puesto de liderazgo a alguien que a lo mejor performó muy bien técnicamente. Y nunca evalúan si efectivamente está para ser líder o no, ¿sí? Pero dicen, bueno, vamos a empezar a capacitarlos. Cuando nosotros hacemos programas de onboarding, de liderazgo, que son estos programas con los cuales ayudamos a los nuevos líderes a desarrollar estas habilidades que necesitan, muchas veces los empresarios me dicen, ¿tú estás segura que vale la pena que yo haga esto y que dé este tipo de capacitación? Porque estoy seguro que le doy capacitación y se va. Y yo siempre les digo, si te parece que la capacitación es cara y que no vale la pena, prueba con no dársela. Y te puedo asegurar que personas dentro de la compañía no capacitadas le van a costar mucho más caro que lo que vas a invertir en capacitación. No solamente en capacitación técnica, y esto es importante hacer hincapié aquí en este tema. Muchas veces las empresas dicen, bueno, si tengo una empresa de auditoría, los voy a capacitar con las últimas normas, con lo último que encontremos a nivel de mercado. Y la verdad que hoy la gente está demandando otro tipo de habilidades blandas, las llamamos, que son las que no tienen que ver con ese skill técnico que necesitan para cumplir su función, sino con lo que les ayuda a gestionar a sus equipos, a dar una buena reunión de feedback, a mantener el compromiso de sus colaboradores, a sentirse mejor personalmente. Y esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? Porque pasamos de tener empresas muy paternalistas, donde se decía, bueno, si tú formas parte de esa empresa te da currículum. O si tú formas parte de esa empresa, que es una empresa grande y que tiene una buena estructura, vas a poder hacer carrera. Y la verdad que hoy a la gente no le importa ni hacer carrera ni tener currículum. Les importa vivir bien. Y es un cambio profundo, porque las empresas que llevan años invirtiendo en tener una marca, en tener una representación que se encuentre con esta realidad de mercado, es bastante choqueante. Pero es lo que está sucediendo. Los empleados y los candidatos no buscan formar parte de empresas representativas, buscan formar parte de empresas que los cuiden, que no los consideren empleados y que los consideren personas. Y esto que parece tan normal, deja de serlo, porque claramente si ellos están buscando eso, es porque sienten de alguna manera que las empresas no los consideran personas o no los cuidan como personas. Así que aquí tengo que derribar, no me han levantado muchas manos. ¿Qué pasó? ¿No están de acuerdo con que es caro capacitar a la gente? A ver, ahí sí, hay gente que está, bueno, ya me parecía, o sea que para ustedes voy a pinchar el segundo globo, ¿sí? Porque claramente esto lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es lo que está buscando la gente y también lo vamos a ver en números. Fíjense que los empleados priorizan estos temas a la hora de elegir una compañía donde formar parte. Y el primero son las oportunidades de desarrollo profesional. En segundo lugar, el trabajo flexible. Y aquí podríamos hablar 3 conferencias seguidas, porque respecto de la flexibilidad, estamos teniendo algunas cuestiones en las cuales no se ponen de acuerdo empresarios y empleados. ¿Saben por qué?
porque para los empleados flexibilidad significa que si tengo un trabajo híbrido, puedo ir los 3 días que yo elijo o los 2 días que yo elijo. Y muchos empresarios deciden que dentro de un trabajo híbrido es la empresa quien decide qué días van a ir a trabajar. O sea que el segundo punto está siendo un punto de conflicto a nivel mundial bastante importante, porque en cuanto se les dice que si tienes que venir martes y jueves y no lo puedes cambiar, eso no lo están considerando flexibilidad. En tercer lugar, salud y bienestar. En cuarto lugar, capacitar a los líderes para liderar en remoto. Una de las cuestiones que más se están poniendo arriba de la mesa es que sienten que sus líderes no están capacitados para poder liderar en remoto. ¿Y cómo influye esto? Pues porque notan que los tienen absolutamente invadidos, los llaman en cualquier momento, porque sienten que como no están en forma presencial, no están trabajando. Y esta falta de control que sienten los líderes se traduce en un micromanagement que hace que estén permanentemente encima de los empleados, que no es más que falta de control y falta de seguridad y falta de confianza en los empleados, ¿sí? Pero es un lógico resultado porque ha cambiado el modelo de trabajo. Entonces, una cosa es, yo te tengo aquí y veo que estás en el escritorio y aunque no sepa muy bien cuál es tu productividad, asumo que estás trabajando, y otra cosa es pensar que porque estás en tu casa seguramente estarás mirando la tele o atendiendo a tus hijos. Y por último, diversidad e inclusión. En América Latina no está tan sobre la mesa este tema, pero sí lo está en Europa, sí lo está en Asia. Naciones Unidas, dentro de Global Compact, ha establecido que el tema de diversidad e inclusión en cuanto a igualdad de género y que haya políticas concretas orientadas a apuntar en este sentido. Y bueno, aquí en América Latina yo lo noto como bastante menos todavía, pero creo que va a llegar, sin lugar a dudas. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para, bueno, esto se los presento de paso, esta es la nueva plataforma de BHR México, una plataforma online. Esto es lo que estamos haciendo precisamente para facilitar esa formación de la gente, la formación de los empleados, porque una de las cuestiones claves que tienen es que no quieren ya esa formación presencial, esa modalidad escuelita o universidad de que nos juntamos toda la empresa, determinado departamento, nos juntan en un aula, vamos a escuchar. No, hoy la gente quiere poder hacer las formaciones a su propio ritmo, lo cual no quiere decir que no haya que poner objetivos a cumplir, ¿no es cierto? No es que vamos a dar una capacitación y la vas a hacer en 6 meses. Evidentemente no funciona de esta manera. Pero sí es cierto que las empresas tienen que empezar a pensar en implementar herramientas tecnológicas que faciliten la formación de la gente. Y este tipo de plataformas permite, por un lado, a la gente formarse a su propio ritmo, pero también le permite a las empresas hacer un seguimiento del avance que van haciendo. Aquí no nos van a mentir y nos van a decir, sí, es que avancé bastante con los módulos porque nosotros desde la plataforma esto lo podemos ver. Y además de poder ver las clases en audios, en videos, en descargarse material, en que tengan sus propios workbooks y todo esto, tienen, como es en este caso, que es una certificación en liderazgo, el aval de una escuela de negocios. Entonces, son nuevas tecnologías que sí estamos implementando para poder darle acceso a toda la gente a este tipo de formaciones. Vamos con la tercera creencia. A ver, ¿se acuerdan la época en que Google se hizo muy famoso porque empezó a poner mesas de pool, futbolines, lugares para el esparcimiento de sus empleados, muchos sillones? Incluso en España, el Banco Santander creó lo que se llama la Ciudad Santander, que dentro de un predio enorme tenían sus propios
gimnasios, sus guarderías para llevar a sus hijos. Bueno, con esta resistencia que hay por parte de los empleados de volver a las oficinas, que me imagino que todos lo debéis estar sufriendo de alguna manera, ¿creéis que si mejoramos un poco el entorno de la empresa, los convencemos para que vengan a trabajar? Nos convertimos un ratito en Google y decimos, bueno, allí veo que me están levantando manos por allá atrás. Nos convertimos un poquito en Google dentro de las posibilidades de cada empresa y los atraemos, les damos un mejor entorno y a ver si así los convencemos. ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, miren, voy con el tercer globo, ¿eh? Definitivamente no. Yo creo que estas inversiones gigantes que han hecho estas empresas fueron para un determinado momento, pero hoy la gente no quiere volver a las empresas. Es más, les voy a decir algo. El mejor lugar de trabajo para un empleado es aquel que él elige en cada momento. Esto es lo que se está viendo en el mercado. Esto es lo que busca la gente. Ayer me decía un empresario, ¿pero qué pasa? ¿Es que la gente no quiere trabajar? Y la verdad que no es que no quieran trabajar, porque saben que es necesario trabajar. Lo que pasa es que lo que no quieren es trabajar de la misma manera. Y como ya han comprobado que pudieron acoplarse, que pudieron acostumbrarse a trabajar desde otro lugar, porque en el momento en que llegó la pandemia eso fue obligatorio y con el confinamiento se tuvieron que adaptar, hoy lo que pretenden es que se adapten las empresas. Entonces, el mejor lugar para ellos para trabajar es el que elijan. Si hoy están en su casa, si mañana están en el campo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está produciendo? Un cambio de mentalidad en cuanto a que yo no puedo seguir contando horas de trabajo invertidas, sino que lo que tengo que empezar a contar son objetivos. Porque es la única forma en la cual yo voy a poder acceder a este tipo de beneficios. Porque si no, el que se va a quedar inconforme o disconforme va a ser la empresa. Y si el empresario siente que la producción no funciona y siente que lo que está haciendo no sirve, terminará cerrando y no habrá trabajo. Entonces, sí es necesario buscar un equilibrio entre estas dos cuestiones y empezar a ver qué políticas podemos implementar internamente para que los empleados estén de acuerdo, vengan a trabajar con ganas, sean productivos, pero para la empresa también represente un beneficio. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar con la implementación de estas políticas? El choque generacional. Porque yo veo que aquí la audiencia es bastante variada, no sé los que están en remoto, los que están por streaming en este momento cómo es, pero aquí yo veo distintas generaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estoy segura que todos los que son baby boomers y hoy están aquí presentes y son dueños de empresa, estarán diciendo, a mí implementar esto que me estás contando, Paula, la verdad no me cierra por ningún lado. O sea, mira, para mí era mucho más fácil cuando yo decía, quítamelo de en medio y ya está, y lo cambio por otra persona y listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que valoraban los baby boomers dentro del entorno laboral eran otras cuestiones, porque su medida del éxito pasaba por otro lado. El éxito para los baby boomers pasaba por tener una empresa, por formar parte de una empresa sólida, por formar parte de una empresa que tuviese los brazos más grandes que ellos mismos, una empresa paternalista de alguna manera, ¿no? Que los beneficios que esperaban que les diesen fueran un seguro de vida, un seguro de salud, y el éxito lo medían por la casa que se compraban, por el coche que se compraban, y ahora nos encontramos con que los millennials no quieren tener coche, mucho menos una casa, van a estar pagando una hipoteca, pero ni locos. O sea, hoy no quieren eso, ¿sí? Y no hablemos de la nueva generación que está entrando al mercado laboral, que es la generación Z, que si alguno tiene empresas de tecnología, por ejemplo, y tiene chiquitos muy jóvenes, 20 y pocos años, que ya están en el mercado laboral,
Bueno, ellos vienen con una impronta incluso distinta a la de los millennials y quieren tener un trabajo significativo, un trabajo con sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que se preocupan por la huella de carbono que deja el trabajo que hacen. Algo que a los baby boomers les resulta, ¿de qué más estamos hablando? A ver, yo quiero productividad, tengo otros parámetros, ¿sí? Entonces, la implementación de estas políticas que yo estoy hablando y que les estoy presentando así como a nivel global, lo que necesitan es luego tratar de adaptarlas individualmente a cada una de sus empresas. Porque si hay algo que no funciona en recursos humanos, es el talle único. ¿Sí? Lo que implementamos en una empresa es muy factible que no sirva para otra. Y esto tiene que ver con que las empresas están formadas por personas. Y como se dice en España, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Somos todos distintos. Y los entornos corporativos también lo son. Entonces, van a necesitar construir su propia pirámide de Maslow con los valores que son importantes para su gente dentro de la empresa. Porque la pirámide estándar ya no funciona. No le podemos pedir a la generación Z que no tiene necesidades básicas y que no las ha tenido nunca, seguramente gracias a la generación X y a los baby boomers, que trabajaron como lo hicieron, que estén pensando en cubrir necesidades básicas, porque ellos nacieron con la mayoría de las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante realidades muy distintas. Por eso va a ser necesario individualizar y personalizar el tipo de beneficios y el tipo de políticas que ustedes puedan dar en sus empresas, teniendo en cuenta, bueno, cómo es el personal que tienen, ¿sí? ¿Cuál es la mayoría? Si tienen millennials, si todavía tienen muchos puestos de líderes que son baby boomers o generación X. Esto es lo que va a ser la verdadera diferencia. Y ahora lo decía Carlos antes, ¿no? Dos preguntas importantes. ¿Esto va a pasar en México? ¿Qué creen? ¿Que esto va a pasar en México? Ya está pasando, ¿no? Bien. Bueno, me alegro que piensen así y no que piensen como lo han hecho algunos ministros de salud durante la pandemia, tanto en Latinoamérica como en Europa, que dijeron que porque el virus había empezado en China no iba a llegar, ¿no? O sea, hoy realmente estamos tan tremendamente globalizados que es imposible que esto que estamos viendo no nos llegue. Nos va a llegar igual, parecido, similar, pero va a llegar o está llegando, ¿sí? Por eso es importante empezar a prepararse, porque es como cuando a ti te avisan que va a haber un huracán. Si a ti te da tiempo de cerrar las ventanas, de poner protecciones, los daños que vas a tener no van a ser tan importantes. Ahora, si te pilla por sorpresa, claramente los destrozos pueden ser mucho peores, ¿no? Con lo cual, sí es cierto, esto va a pasar en México, está empezando a pasar y cada vez va a ser peor. Porque si bien México todavía es un país con empresas bastante paternalistas, por así decirlo, estamos tan globalizados y las redes sociales nos ponen en contacto con todas partes del mundo que esto llega e impacta rápidamente en la gente que está en cada una de las empresas. Entonces, no solamente por lo que impacta a nivel local, sino por el tipo de ofertas que empiezan a recibir desde el exterior. Esto está sucediendo porque hay una gran demanda de talento en países de Europa, en países de Asia y en Estados Unidos. Estados Unidos, como mencionaba antes Carlos, con el tema de la gran renuncia, está con una altísima demanda de talento que no puede cubrir. Entonces, ¿qué está haciendo? Sale a buscar en países donde las remuneraciones no son tan altas, con lo cual a ellos les sirve porque les sale una mano de obra barata, pero claro, los países que tienen una mano de obra barata lo que empiezan a notar es que empiezan a perder talento. Y esto en tecnología se está viendo todos los días, absolutamente todos los días. Les puedo asegurar que chicos de entre 22, 23 años y 30 años que trabajan en tecnología reciben del orden de 10 ofertas laborales diarias.
es altísima la demanda de talento que hay. Con lo cual, si no queremos que nos impacte la falta de talento, lo que hay que hacer es empezar a retenerlos. Y la segunda gran pregunta es si están los líderes preparados para esto. Porque sabemos que son muchas las cosas que están pasando en el mundo y una de las principales tiene que ver con la capacidad o falta de capacidad que están teniendo los líderes para gestionar a sus equipos. Estos líderes que todavía no terminan de enterarse qué es lo que está pasando, muchos de ellos se encuentran con que empieza a renunciar sus equipos de trabajo, empieza a renunciar ese talento clave para ellos. Y lo cierto es que estadísticamente, si bien hay un fenómeno global de la gran renuncia, el 70% de las renuncias que se producen son debido a una mala relación con el líder. Con lo cual no es un dato menor, ¿no? Hay que empezar a mirar qué es lo que están haciendo los líderes dentro de la compañía para, si yo tengo un índice alto de rotación dentro de la empresa, ¿a qué se debe? Revisar las entrevistas de salida, promover una cultura en que haya una entrevista de salida honesta, donde la gente diga la verdad y no lo políticamente correcto, para que esa información le sirva a la empresa para hacer sus mejoras internas. Estas son algunas de las cosas que están pasando. Hablamos de la gran renuncia, hablamos que más del 40% de los candidatos se decantan por empresas con una cultura corporativa fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que los cuide, que se ocupe de ellos, que tengan una identidad, que no sea una empresa que no se sabe cuáles son sus valores, si está comprometida, si está socialmente comprometida o tiene una responsabilidad social, una política de responsabilidad social sólida. Estas cosas que estoy segura que para muchos de ustedes les debe sonar como extrañísimo. Bueno, esto es lo que están pidiendo las nuevas generaciones. El modelo de trabajo híbrido que se ha consolidado. O sea, yo tengo una opinión personal respecto a esto y creo que la tendencia lleva al trabajo remoto, no a volver a la presencialidad. O sea, para mí del trabajo híbrido se va a ir al remoto casi completo, ¿sí? Pero es una opinión personal, un poco por lo que estoy viendo y por lo que respiran las nuevas generaciones en el mercado. El 50% de los empleados va a necesitar un reskilling para 2023. Esto lo ha dicho el Foro Económico Mundial. Y este reskilling tiene que ver con adquirir nuevas habilidades que estén ajustadas a las nuevas necesidades del mercado. Porque sabemos que se van a crear más de 97 millones de puestos de trabajo y que van a desaparecer otros muchos puestos de trabajo. No quiere decir que la gente se vaya a quedar sin fuente de trabajo. Quiere decir que van a necesitar adquirir nuevas habilidades o modificar algunas de las que tienen para poder adaptarse. ¿A qué? Pues a la era digital, a tener la inteligencia artificial en casa, o sea, al alcance de la mano, a la cultura del metaverso, a la cultura de datos, ¿sí? Porque hay, miren, les voy a mostrar una de las cosas más llamativas. Fíjense cuáles son los puestos menos demandados y cuáles son los puestos más demandados. Data Analytics and Scientist. Inteligencia artificial y Machine Learning, Big Data, Digital Marketing, automatización. Son los puestos más demandados dentro de esta nueva creación de puestos de trabajo. Y estos, los que menos. Captura de datos, secretarias, contabilidad y payroll, auditores y contadores y obreros de fábricas. Acá veo que hay más de uno preocupado con estos datos. Este no lo voy a mostrar, ¿no? Veo que revoluciona la audiencia. Bueno, que conste que no lo digo yo. No maten a la mensajera, en este caso, esto lo dice el Foro Económico Mundial, ¿sí? No es algo que saco yo de la galera ni de mi propia experiencia, son datos reales. Pero es cierto, y es con lo que nos estamos encontrando
Por ese motivo, por ese motivo creo que las empresas más inteligentes están incorporando nuevas soluciones, porque claramente esto va en camino de que suceda mucho antes de lo que nos imaginamos. Mucho antes de lo que nos imaginamos. ¿Quién estaba pensando hace 2 años que íbamos a tener en la tapa del periódico el metaverso? Díganmelo. O sea, creo que hay que empezar a estar preparado, ¿no? Y les hablo de la cultura de datos, que es importantísima, porque todo lo que es automatización de reportes, todo lo que son los datos de una compañía, estas son cosas que hacemos nosotros, ¿sí? Que la verdad que lo hacemos para facilitarle la vida a todos los líderes y a todos los empresarios, pero la disponibilidad de la información es clave para que los líderes puedan cumplir su función. Empezamos haciéndolo solamente para el área de recursos humanos y en varios proyectos de transformación cultural nos lo han ido pidiendo para todas las áreas de la compañía. Y la verdad que termina siendo muy útil para un empresario tener toda esta información, que puede ser de ventas, de compras, de infinidad de cosas, en su teléfono móvil, para poder mirarlo en cualquier momento, porque como lo miramos por tantas cosas, como dije al principio, en este caso sería como muy productivo. Pero esto es lo que se viene. Estas son las nuevas tecnologías que estamos implementando y que esto sí en Europa está siendo ya mandatorio. Por estos motivos. Los datos interconectados para evitar la manipulación de datos, para que haya reportes a prueba de errores, para que la gente deje de trabajar con planillas Excel, para que no haya estas brechas de seguridad. O sea, son muchos los beneficios, además de la automatización y la disponibilidad de la información que todos necesitan. Quiero decir que, ¿se acuerdan de que hablé al principio de Peter Drucker y de su famosa frase de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno? La estrategia alineada con el talento crean cultura corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cultura que hay que crear en las empresas tiene que estar alineada a lo que la empresa quiere conseguir. O sea, todo empieza por la definición de una estrategia corporativa a la cual hay que alinear a todas las personas, pero hacerlo de manera inteligente para que todos se sientan comprometidos, para que los líderes puedan tener confianza. Yo siempre digo que la confianza y el compromiso son 2 grandes predictores de buenos resultados para las empresas. La confianza de los líderes en sus equipos de trabajo y el compromiso de sus equipos de trabajo para con la empresa. Entonces, esta es la fórmula, por así decirlo, para que haya negocios exitosos y gente contenta en un mismo lugar. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que necesitan las empresas en este momento? Vamos a hablar nada más que de 3 cosas. Por un lado, recuperar ingresos. Después de la pandemia, todos, en más o en menos, se han visto impactados. Replantear la organización, porque estamos ante un nuevo modelo de trabajo, y adoptar soluciones digitales. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, con mentalidad de startup. Algunos de ustedes, creo que varios, aquí son empresarios, o la gran mayoría. En algún momento piensen cuál era la mentalidad que tenían cuando iniciaron sus empresas. Esa motivación, esas ganas, esa pasión por lo que hacen, por el trabajo, eso es lo que hoy los va a hacer moverse al lugar donde tienen que estar. La aceleración digital para que la competencia no los pase por encima, o sea, es necesario tratar de implementar todas las tecnologías necesarias porque las empresas que van en punta vienen picando muy en punta en temas de tecnología y poner el foco en las personas. Porque al final los negocios los hacen las personas, con lo cual son los 3 elementos claves para poder salir bien airosos de esta situación. Y ahora quiero hablar de ustedes, ¿sí? De ustedes que son los líderes de las empresas y de sus reportes más directos, de los que
están en este momento en la compañía liderando mientras ustedes están aquí, y de todos aquellos que a lo mejor ustedes ni siquiera saben lo que hacen, porque a lo mejor son jefes más junior o son supervisores. Y les quiero hacer una pregunta. Y acá yo sé que me van a poner unas caras, pero no importa. ¿Qué emoción creen ustedes hoy que está liderando su empresa? Rara la pregunta, ¿no? Me van a decir, Paula, dijiste que venías a hablar de negocios y nos estás hablando de emociones. Les quiero contar un caso real. Yo tengo el gusto de tener en mi equipo a una médica que me ha traído este caso arriba de la mesa y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención y dije, lo voy a compartir el día del evento. Nosotros hacemos programas de neuroliderazgo y bueno, el enfoque médico es tremendamente importante porque nos da datos concretos de la fisiología del cerebro para que nosotros luego sepamos de qué manera hackearlo y tener un mejor rendimiento. Es el caso de un paciente que se llama Elliot. Este señor tuvo un tumor cerebral y se lo tuvieron que extirpar. Resulta que al poco tiempo se dieron cuenta de que este señor tenía tremendas dificultades para tomar decisiones, pero decisiones simples. O sea, lo traen a esta mesa y no podría decidir en qué silla sentarse. O lo llevaban a un restaurante y no era capaz de decidir qué comida quería comer. Si le daban un documento para firmar, no sabía si lo tenía que firmar con un bolígrafo azul o con uno negro. Y todo esto demoraba su acción, ¿no? Porque no hacía nada, se quedaba pensando. Cuando tenía que pedir cita con el médico, empezaba a analizar si el día que tenía que ir iba a llover, si iba a hacer calor, si iba a hacer frío. O sea, cuestiones que escapan a la racionalidad, ¿no? Y el neurólogo que lo atendió sacó esta conclusión, que un cerebro incapaz de sentir es un cerebro incapaz de tomar decisiones. Solo cuando conectamos los sentimientos con el pensamiento consciente podemos tomar decisiones. Y esto es un caso real, os lo aseguro, está hasta el nombre del neurólogo que lo atendió. Por eso, estoy segura que ustedes en sus empresas tienen que tomar muchísimas decisiones y tienen que empezar a evaluar cuáles son las emociones que lideran dentro de la empresa. Porque si tenemos líderes enojados, las decisiones y las relaciones con sus equipos no van a ser buenas. Si tenemos líderes preocupados, no van a estar con un equilibrio, con el equilibrio necesario, digamos, para tomar buenas decisiones. Y todo esto lo sabemos gracias a que hace unos pocos años, les diría 5, 6, 7, no más de 7 años, las neurociencias nos han dado unas tremendas herramientas para entender cómo funciona el cerebro y nosotros lo aplicamos al liderazgo, ¿no? Cómo funciona el cerebro y qué es lo que necesitamos hacer para tener un mejor desempeño, para tener una mejor vida personal y laboral, porque hoy sabemos que no las podemos desdoblar, ¿correcto? Entonces, con todas estas herramientas empezamos a trabajar para que los líderes puedan liderar de mejor manera y puedan tomar mejores decisiones. Desde el conocimiento científico y desde el conocimiento de casos reales donde se sacan conclusiones como estas, que bueno, en este caso fue por una operación, pero si vamos a... Hay un doctor muy famoso en Estados Unidos que se llama el doctor Amen, que tiene una clínica que lleva hecho más de 200.000 escáneres cerebrales y él estudia de qué manera el impacto del alcohol, de las drogas, de un golpe que a lo mejor alguien se dio de chico y parte de su cerebro pudo haber quedado afectado, influye luego en las conductas de las personas, en las conductas y en las creencias. Y esas conductas y esas creencias son las que luego se ponen de manifiesto cuando estamos dentro de la empresa. Así que si quieren influir y liderar, tienen que empezar por conocer su cerebro, ¿sí? Y
Y si quieren influir y liderar, y les voy a poner un par de ejemplos para que los vean claramente. A mí me gusta, no me gusta nada el fútbol, lo aviso, sé que hay muchos señores en la sala, pero a veces sí que me gusta hablar de algunos deportistas representativos. Cristiano Ronaldo, que es conocido por todos, podríamos decir que es un líder, ¿correcto? Bueno, cuando a Cristiano Ronaldo le preguntan por qué motivo cree que la gente lo admira y por qué es tan influyente, él dice que porque es guapo, rico y bueno. Sin embargo, Rafa Nadal, que todos sabréis que ha ganado ahora su 14 Roland Garros, dice que le parece una barbaridad que le digan que es el mejor deportista de España. Mi pregunta es, ¿ustedes qué tipo de líderes tienen dentro de sus empresas? ¿Los Cristianos Ronaldo o los Rafa Nadal? ¿Y qué tipo de líderes les interesaría tener? ¿No? Porque son bastante diferentes. Otra de las cuestiones que tienen que empezar a analizar respecto de sus líderes son qué tipo de enfermedades crónicas tienen. Estas ya son medio en broma, pero son fáciles de recordar, ¿sí? A ver qué líder tiene excusitis aguda. Estos líderes que se la pasan poniendo excusas por todos. Tienes que hacer tal cosa, no, pero no puedo porque no sé qué, no sé cuánto. Todo eso impacta negativamente en los resultados luego, ¿no? O los que sufren de reunionitis. Bueno, lo de las reuniones es un tema aparte. Sinceramente, yo estoy convencida que el 90% de las reuniones que se hacen en las empresas son evitables y que además no sirven para nada. Creo que hay un montón de reuniones que se pueden reemplazar por una llamada y un montón de llamadas que se pueden reemplazar por un email. Lo que pasa es que hay que crear una cultura de reunión saludable, una cultura de que verdaderamente nos reunimos presencialmente o por Zoom cuando hay algo importante y que no lo podemos resolver de otra manera. Porque si no, nos eternizamos en reuniones donde perdemos un montón de tiempo, no se resuelve nada, hay que volver a quedar, no hay un plan de acción a continuación. Bueno, todas estas conductas terminan impactando en la productividad de la empresa. Los líderes siperosos, sí pero, sí hago esto pero tal cosa. Cada vez que dicen pero están anulando todo lo que dijeron anteriormente. Imagínense, no cuando se lo dicen a ustedes, sino cuando se lo dicen a sus equipos. Bueno, estas son las cuestiones que luego hacen que los equipos no se sientan tan enganchados o con ese engagement que hablamos siempre. Y los líderes asquerosos, ¿no? Es que no puedo porque pasa tal cosa, es que si hago esto va a pasar tal otra, es que... Bueno, estos tipos de conductas son las que son necesarias cambiar en una empresa cuando queremos tener líderes que retengan a ese talento que nos está faltando, líderes que apuesten por la compañía y también mírense ustedes, ¿no? Porque a lo mejor hay alguno que también sufre de alguna de estas enfermedades en determinados momentos, con lo cual hasta puede ser un test de autoevaluación. Y tengan cuidado, porque siempre lo que decimos es, conocemos, por ejemplo, programas de gestión del desempeño e implementamos evaluaciones de desempeño en las empresas. Yo siempre les digo que lo que necesitan hacer es buscar evidencias de las conductas de la gente, porque si no, la evaluación termina siendo tremendamente subjetiva. Y cuando es tremendamente subjetiva, no sirve, porque si yo tengo un líder que se lleva muy bien con un colaborador, su evaluación va a ser excelente, pero no va a ser objetiva. Y si tengo todo lo contrario, un líder que se lleva muy mal, la evaluación va a ser muy mala y tampoco va a ser objetiva. Pero es importante que los líderes esto lo tengan en su cabeza, porque señores, les voy a decir una cosa, por encima del sexo y por debajo del chocolate, no hay nada al cerebro que le guste más que tener razón. Nada, absolutamente nada. O sea que hay que hacer una reflexión profunda para darse cuenta si verdaderamente tenemos razón o si los líderes que tenemos cerca tienen razón o no la tienen. Con lo cual es necesario aprender a pensar, aprender a tomar mejores decisiones y generar nuevos hábitos. Todo esto que antes pensábamos que no se podía,
Yo siempre me acuerdo que mi abuela decía, si esta persona es así, es que no va a cambiar. Olvídate, la gente no cambia. Esto lo debéis haber escuchado 1.000.000 de veces. Bueno, me haría falta otro globo para romper otra creencia. La gente sí cambia. Hay un proceso en el cerebro que se llama neuroplasticidad, que lo que nos permite es generar nuevas neuronas, y esas neuronas pueden estar impactadas por nuevos hábitos, por nuevas creencias y por nuevos comportamientos. Con lo cual la gente sí cambia, sí puede mejorar sus conductas. Lo que no hace es cambiar porque sí. Cuando hacemos un proyecto de transformación cultural, no le podemos decir a la gente, no, es que tienes que cambiar esto, porque la gente no cambia porque se lo pidamos. Cambian cuando se dan cuenta o cuando cambian esa creencia y se dan cuenta que es beneficioso para ellos. Y este es un trabajo que hay que hacer profundamente con sus conductas y con sus creencias. Les voy a poner un ejemplo más. Imagínense las campañas de tránsito en épocas de vacaciones. ¿Vieron las campañas que empiezan con que hay tantos muertos en las carreteras antes de los periodos de vacaciones, de las salidas de fin de semana y todo esto? Yo les puedo asegurar que no es la misma visión ni el mismo impacto que tiene esa campaña en una persona que nunca ha tenido un accidente que en aquella persona que perdió a un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre en un accidente de tránsito. Entonces, cuando sentimos que las cosas nos tocan en primera persona, le empezamos a dar mucha más importancia. Y esto mismo pasa en los entornos empresariales. Cuando yo empiezo a darme cuenta cuáles son los beneficios de este cambio de cultura, ahí me hace sentido y entonces opto por hacer estos cambios. Pero la gente sí cambia, acuérdense de eso. Bueno, la percepción del tiempo también está alterada por nuestro cerebro. Y ya con esto voy terminando. Como decía Groucho Marx, no hay nada más corto que una noche de amor, ni nada más largo que un segundo con el dedo apretado en la puerta del coche. Así que, como yo espero que esto les haya resultado tan agradable como una noche de amor o parecido, y que se les haya pasado en un segundo, porque lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Muchas gracias. Gracias, México. Le doy un agradecimiento aquí a la doctora Paula Villal. La verdad, no sé si poderle llamar ponencia, llamarle conferencia. Lo que sí les puedo decir es que hemos estudiado muchísimo, ¿no? En todo lo que es SFI. Lo que se busca es agregar valor, ¿no? O como usamos en el IPADE, que decimos, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor, ¿no? Y eso opera para todos, ¿no? Para todos los que vendemos lo que vendamos, servicios, o productos, ¿no? O sea, normalmente, y hoy es muy común decir, o que nos pregunten cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos algo muy,
muy particular, pero muy importante. Parece ser que, como siempre decimos, oye, es verdad, las generaciones, yo soy baby boomer, ¿no? Y si alguien a mí me pregunta, oye, hay que darle masaje, como dice la NOM 35 a nuestros empleados, digo, ¿cómo? Si a nosotros nos enseñaron que hay que agarrarlos a periodicazos, ¿no? Pues, oye, tienen que hacer las cosas, pues si no es ni cuando quieran, ni como quieran, ¿no? Es cuando yo diga y cuando te digo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya no funciona. Por eso es que cuando convivimos, y por ejemplo, nosotros como nos conocen, somos un despacho que donde tenemos todas las generaciones y seguramente ustedes más, pero nosotros contratamos mucha gente recién salida de la universidad, ¿no? O que todavía está, entonces convivimos con estas generaciones. Y si nos enfrentamos a este problema, ¿no? O este conflicto situación, ¿no? De decir, oye, ¿cómo armamos un buen equipo de colaboradores donde lleguemos a los resultados que estamos buscando, ¿no? Y luego nos están metiendo esa parte de la neurociencia, ¿no? Que yo la he estudiado, la he leído ya también bastante, porque digo, bueno, ¿y eso qué, no? Como dijera aquí un buen amigo, Edgar, que dice, ¿esa vaina qué es, no? Entonces, bueno, pues el tema es que efectivamente ya se empezó a mover todo y a decir, como nos decía Paula, realmente las personas pueden cambiar, pero no nada más porque sí, ¿no? Y me llevó algo bien interesante, que es cuando yo estaba en Japón, empezaron a hablar y empezamos a hablar de misión, visión y valores, ¿no? Pero ellos decían, oye, no, hay algo más, ¿no? Y lo dijo él, inclusive estábamos ahí en Panasonic, y el creador de Panasonic y dijo, no, espérate, antes de todo eso está la cultura. Si no entendemos esa cultura, lo demás no va a funcionar, ¿no? Entonces, esta fórmula que nos habla Paula de estrategia más talento, igual a cultura corporativa, si ustedes la analizan, trae mucha profundidad, ¿no? Otra cosa que me llevo y que dice es que emoción lidera, ¿qué emoción lidera a sus empresas, ¿no? O qué emoción lidera, sí, a sus empresas, ¿no? O hay en sus empresas, ¿no? Y después nos hablaba de las personas, pero cuando hablamos de las empresas casi nunca, siempre hemos dicho, pues la empresa es un ente, pues, ¿no? Es algo material. Y nunca pensamos en la emoción que tiene, ¿no? Esto me hizo pensar y decir, sí, tiene razón, ¿no? O sea, hay que ver qué emoción está en nuestras empresas, ¿no? ¿Qué es lo que le está liderando, ¿no? No la de las personas, esas posiblemente las conozcamos cada una de nosotros, ¿no? Y el último que anoté dice, si quieres influir y liderar, tienes que conocer tu cerebro, ¿no? Y también es verdad, ¿no? O sea, todo eso nos da de verdad algo para pensar y decir, aquí lo más importante es cómo llegamos a los resultados, ¿no? En la Unión Social de Empresarios de México siempre se habla que el centro de toda organización son las personas. La Unión Social trae un tema aquí, llamémosle un poco católico, ¿no? Aunque ya no es tanto, pero se dice, oye, hay que centrarnos en las personas, ¿no? Y si ustedes lo ven o todos lo vemos, si nosotros no nos metemos con nuestro personal, ¿no? Si no estamos haciendo buenos equipos de colaboradores, la verdad es que los resultados quizás se conseguirán, pero a lo mejor los debimos haber conseguido antes o a lo mejor debimos haber sido más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco a todos ustedes que hayan aquí querido compartir con nosotros estos momentos. Ojalá los hayamos hecho reflexionar. Paula va a estar aquí toda esta semana. Si quieren hacerle todas las preguntas que quieran, de verdad creo que, no creo, ¿no? Estoy seguro que les va a dar muy buenas ideas de cómo analizar a su área de talento humano, recursos humanos, desarrollo humano, capital humano, como ustedes lo han llamado, ¿no? Entonces, pero es algo que si no le entramos, estamos quedando fuera, ¿no? Sí es muy complicado, los millennials son muy complicados. Yo tengo un hijo millennial y la verdad no lo entiendo, ¿no? Acaba de renunciar a la oficina y le digo, bueno, ¿y qué te pasa, no? O sea, después de tanto y ahora decides que ya no estás, pues así son, ¿no? Y se está yendo, a lo mejor Paula le dijo que ya no va a haber auditores, ni contadores, ni nada, ¿no? Entonces, pero bueno, es verdad, o sea, el talento humano es lo más importante
en nuestras organizaciones, ¿no? Y si no le metemos ya qué hacer en estas áreas, que muchas veces lo hemos dejado como no una área estratégica, ¿no? Y la realidad es que es una área súper estratégica, igual que la área de innovación y tecnología, ¿no? O sea, son áreas que si no tenemos en nuestras organizaciones, vamos a padecer, ¿no? O nos van a sacar del mercado, ¿sí? Entonces, hay mucho que ver en este tema y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes, en nombre de BHR México, a todos mis amigos, mis socios, ¿no? Los que no me conocen, soy Carlos Brito, soy el socio director de BHR México. Muchas gracias.